respecto de las actividades que hemos visto? No, todo muy bien, no, bien, bien, ahora nomás encargó un cuestionario, ¿verdad? Sí, pues es algo sencillo. La verdad, qué bueno que se conectó. Estaba esperando que alguien se conectara y pues nadie llegaba. Y es que sabe que batallé para subir el link de la sesión y lo subí muy poquito antes de las 7, pero bueno, qué bueno que ya llegó. Y dije, bueno, como quiera voy a dar tiempo, ¿verdad? Por si llegan los demás compañeros. Francisco, bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son los sujetos dentro del procedimiento del nuevo sistema acusatorio penal. Sí, vamos a ver quiénes son las personas que intervienen dentro del procedimiento. Vamos a ver primero un video que les voy a dejar aquí. Déjeme desactivo esto. Vamos a ver si se ve completo, porque ya ve que a veces nos falla la conexión. Vamos a ver. Déjeme cierro ventanas para que no se me vaya a estar cerrando. Ok, aquí vamos a compartir. Nada más ahorita me confirma, por favor, Francisco, si puede ver la pantalla de YouTube. Ya se está iniciando. Creo que ya ¿Sí? se ve. Ok, Francisco, le agradecería por favor si puede apagar su micro en lo que vemos el video y ahorita lo enciende para comentarlo, ¿sí? Para que no se vicien los ruidos. Muy bien. Sí, gracias. Ok, vamos a verlo. Ok. A ver si no se corta. Procedimientos penales, siendo estos la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el A ver, Ministerio dame un segundo, Público, dame un la segundo. policía, el órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de las. Los intervinientes en el sistema de justicia procesal penal participan de forma activa en el proceso y se encuentran regulados en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo estos la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. El Código Nacional hace la distinción entre sujetos y partes, pues únicamente les concede el carácter de partes dentro del proceso al imputado y a su defensor, al Ministerio Público y a la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Los conceptos de víctima y ofendido son comúnmente confundidos e incluso se utilizan indistintamente como sinónimos. Respecto del concepto víctima, hay que precisar que es el sujeto pasivo del delito, es decir, la persona sobre la que recae directamente la conducta que se ajusta al tipo penal. Por otro lado, el ofendido es la persona titular del bien jurídico afectado por el delito. Si bien es cierto, en ocasiones ambas figuras suelen concurrir en el mismo sujeto, también lo es que en casos donde la víctima ha muerto o no puede ejercer personalmente sus derechos, se considera que los ofendidos son sus familiares e incluso la persona que tenga una relación afectiva con la víctima. Independientemente de su distinción doctrinal, es importante señalar que ambos gozan de los mismos derechos que les concede la Constitución Federal en su artículo 20, apartado C, y el Código Nacional en su artículo 109, los cuales se resumen básicamente en recibir por parte de las autoridades un efectivo acceso a la justicia, contar con un asesor jurídico gratuito, interponer denuncias o querellas, participar activamente en el proceso por sí o por medio de su asesor jurídico, tener acceso a los registros de la investigación, la protección de sus datos personales y que se les garantice la reparación del daño, entre otros.
Dentro del universo de derechos de la víctima u ofendido, resalta el derecho. Ay, disculpe, Francisco, nunca me había pasado ver anuncios en estos videos. Ahora vamos a pausarlo tantito, déjenme ver quién, a ver si entró alguien. Ok. Ok, vamos a ver si ya se ve. Víctima u ofendido, resalta el derecho a poder nombrar un asesor jurídico, ya que éste actúa en su representación, por lo que debe ser una persona titulada en Derecho y con cédula profesional para estar en igualdad de condiciones ante la defensa técnica del imputado. El artículo 110 del Código Nacional establece que la intervención del asesor jurídico debe ser para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el proceso penal. En términos simples, el imputado es el sujeto activo, es decir, la persona que realiza una conducta tipificada como delito. Durante el proceso penal se le puede referir de múltiples maneras, según la etapa procesal en la que se encuentre. De esta forma, el sujeto activo del delito puede ser un indiciado desde el momento en que existe un señalamiento hacia su persona hasta que se le formula imputación en la audiencia inicial, momento en el cual se convierte en imputado. Después de que se le ha formulado la imputación, su nombre cambiará a acusado, una vez que se haya formulado la acusación en la audiencia intermedia y hasta el auto de apertura a juicio. En ese momento, bien podemos decir que se convierte en enjuiciado. Finalmente, con la resolución del conflicto penal pasa a denominarse sentenciado, ya que puede recaer sobre aquella persona una sentencia absolutoria o condenatoria. Los derechos del imputado se encuentran regulados en los artículos 20, apartado B de la Constitución Política y en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre los que destacan ser tratado como inocente hasta que no se demuestre lo contrario, declarar o guardar silencio, que es el informe por qué motivo se le ha detenido y qué hechos se le imputan, acceder a una defensa técnica adecuada y ser juzgado en un plazo menor a un año, entre otros. Uno de los derechos que le asisten a toda persona imputada es el nombrar un defensor que, valga la redundancia, lo defienda ante la pretensión punitiva del Ministerio Público, por lo que, si una persona señalada por la comisión de un hecho delictivo no nombra a un defensor privado, esto no es óbice para iniciar el proceso, puesto que se le debe nombrar un defensor público. Es importante señalar que no solo basta con tener el título en derecho o la cédula profesional, sino que también es obligación del defensor conocer bien la dinámica del proceso penal acusatorio, puesto que si el órgano jurisdiccional advierte que hay desconocimiento, incapacidad o inexperiencia por parte de la defensa, debe prevenir al imputado para que designe uno diverso y en caso de no hacerlo, se nombrará un defensor público en el plazo de 3 días, según lo dispuesto por el artículo 121 del Código Nacional. La garantía de una defensa adecuada es una de las más importantes para el imputado, puesto que de ella dependerá que se obtenga una sentencia favorable a sus intereses, por lo que el Ministerio Público en todo momento debe dar acceso a la carpeta de investigación. So, have you thought about taking a job? Como digo, yo pensé mucho. ¿Será I thought much? Bueno, I thought much suena raro.
Ministerio Público es el representante de la sociedad. Su intervención es parte esencial del proceso penal y por tal motivo el artículo 21 constitucional lo faculta para investigar los delitos y perseguirlos con el auxilio de la policía y los servicios periciales, así como el ejercer la acción penal. Es importante aclarar que el Ministerio Público no es una persona, es una institución, en razón de su principio de unidad, el cual consiste en considerarlo como una institución del Estado, por lo que el agente del Ministerio Público únicamente actúa en su representación. Su ausencia no impide que el proceso se lleve a cabo, ya que debe ser sustituido por otro agente. El artículo 131 del Código Procesal le impone ciertas obligaciones, por ejemplo, vigilar los actos de investigación, recibir denuncias y querellas, ordenar a la policía actos de investigación, ejercer la acción penal cuando proceda, formular la imputación y la acusación, así como solicitar la imposición de penas y medidas de seguridad, entre otras. La policía actúa bajo la dirección y mando del Ministerio Público, y según el artículo 132 del Código Nacional, tiene, entre otras obligaciones, la de recibir denuncias e informar a la representación social de las mismas, realizar detenciones, preservar el lugar del hecho y del hallazgo, garantizar la integridad de los indicios y registrar sus actuaciones en el informe policial homologado. En el sistema procesal penal acusatorio habrá distintos jueces para las diferentes etapas del sistema: jueces de control, jueces o tribunales de enjuiciamiento, jueces de ejecución y magistrados de las salas penales. El artículo 16 de la Constitución le impone a los jueces de control resolver inmediatamente los asuntos sobre medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación. Además, su deber es moderar y dirigir el desarrollo de las audiencias preliminares. Su intervención se limita de la etapa de investigación inicial hasta el auto de apertura a juicio oral. Por otro lado, los jueces o tribunales de enjuiciamiento conocen después del auto de apertura a juicio hasta el dictado de la sentencia y su explicación. Este órgano jurisdiccional dirige la audiencia, controla el desahogo de la prueba, resuelve las objeciones de las partes durante los interrogatorios y contrainterrogatorios de peritos y testigos. Asimismo, resuelve si el acusado es responsable penalmente o no de la comisión de un delito, entre otras facultades. En el caso de los jueces de ejecución, su labor consiste básicamente en conocer lo relacionado con el cumplimiento de la condena y los beneficios penitenciarios a los que tenga derecho el sentenciado. Finalmente, los magistrados de las salas penales son quienes conocen del recurso de apelación que interpongan las partes. Esta autoridad realiza la evaluación del riesgo del imputado, da seguimiento a las medidas cautelares impuestas, que son diversas a la prisión preventiva, y a las condiciones que deba cumplir el imputado en razón de una suspensión condicional del proceso. El artículo 177 del Código impone ciertas obligaciones a esta autoridad, entre las que destacan el entrevistar a la víctima u ofendido, verificar la localización del imputado, así como requerirlo para detectar uso de drogas o alcohol, y sugerir cambios en las sanciones impuestas. Desde luego, esto solo es un panorama general de algunos de los derechos, facultades y obligaciones de los sujetos procesales, ya que en cada etapa del proceso penal, cada uno debe desarrollar actividades específicas, por lo que en futuros videos abordaré más a profundidad estos temas. Si tienes alguna duda o consulta, no dudes en enviarme un mensaje privado. Mi nombre es Marco Antonio Rosete y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Felipe, ¿sí pudo escuchar el video? ¿Sí pudo verlo? Porque vi que ya no se estaba compartiendo la pantalla.
sí, de repente se cortaba, pero Sí. lo logré escuchar. Ok, muy bien. Bueno, básicamente, bueno, realmente el tema es muy sencillo. Le digo, y básicamente solo para ver quiénes son las partes dentro del procedimiento. Vamos a dar un repaso pequeñito y ya con eso dejamos la clase. Bueno, como veíamos en el video, las partes dentro del procedimiento penal es la víctima o el ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional, que pues, vendría siendo el juzgado, y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional, porque hay una autoridad específica encargada de la vigilancia, ¿verdad? De que se cumpla. Por ejemplo, vamos con la víctima o el ofendido. Bueno, se considera víctima, ¿sí? Del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva de la cual fue objeto la denuncia. ¿Sí? Asimismo, se considerará ofendida la persona físico-moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como un delito. Y bueno, esta víctima ofendido también tiene derechos dentro del procedimiento. De los derechos más relevantes podemos mencionar a que tiene derecho a ser informado, de los derechos que en su favor reconoce la Constitución, a contar con la información sobre sus derechos dentro del proceso, así como ser atendidos también por personal, del mismo sexo, si lo requiere, porque a veces hay pues ciertos delitos que a veces las víctimas son mujeres y se sienten más a gusto si las atienden otras mujeres. Entonces, bueno, la víctima tiene derecho a solicitar, ¿verdad? Que todo ese tipo de especificaciones. A comunicarse inmediatamente también después de haber cometido el delito. No, a ver, sí, a comunicarse con algún familiar después de haberse cometido con el delito o también con un asesor jurídico. El asesor jurídico puede ser particular o puede ser del Estado, ¿verdad? Cuando no se cuenta con alguna defensa particular, un asesor jurídico particular, el Estado le brinda uno. También a ser tratado con respeto e indignidad, a contar con un asesor jurídico, como le decía ahorita, puede ser jurídico o particular, jurídico gratuito o particular, entre otras. Y vamos ahora con el imputado. Sí, bueno, se le va a denominar imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señala como un delito. Asimismo, esta denominación de imputado va a cambiar respecto a cómo avance el proceso, porque cuando ya se formuló la acusación, se le llama acusado, ¿sí? Y cuando ya se le dicta una sentencia, pues se llama sentenciado. Entonces, estas son las tres maneras de llamarle pues a la persona que hace la comisión del delito, ¿verdad? Que cometió el delito. Y el imputado también tiene derechos. Vamos a ver algunos de ellos, los más relevantes. Digo, ya los vimos en el video, pero vamos a ver, vamos a repasar. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad en la comisión del delito que se le está imputando. Tiene derecho también a comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle al Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo. La defensa puede ser pública o puede ser particular, ¿sí? A declarar o guardar silencio en el entendido de que su silencio no puede ser utilizado en su perjuicio, o sea, no se le puede tener por confesando algo simplemente por no declarar, ¿sí? Es un derecho que la ley le brinda. También tiene derecho a estar asistido de su defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y entrevista. ¿Por qué? Porque nunca puede estar el imputado sin su defensa, no puede estar en estado de indefensión porque sería nula la actuación que se realice. No puede ser sometido tampoco en ningún momento del procedimiento a alguna técnica o método que alteren contra su dignidad,
induzcan o alteren su libre voluntad, o sea, no puede ser torturado ni nada de eso, ¿verdad? Y bueno, entre otros derechos que tiene, el defensor, vamos con el defensor. Este puede ser designado por el imputado desde el momento de la detención o en cualquier momento, ¿verdad? El imputado puede cambiar de defensor. Este tiene que ser licenciado en Derecho, abogado titulado, con cédula profesional, y a falta de la omisión de su designación, de alguna designación de algún defensor particular, pues bueno, se le va a nombrar un defensor público, que es los que dependen del Estado, ¿sí? Estos ambos defensores, sea particular o público, ellos deben acreditar su profesión ante el juzgado o ante el Ministerio Público desde el inicio, o sea, desde el inicio de la intervención en el procedimiento, mediante su cédula profesional expedida por la autoridad competente. El defensor tiene ciertas obligaciones, aquí no son derechos, vamos a hablar de obligaciones. Tiene la obligación de entrevistarse con el imputado para conocer su versión sobre los hechos y así poder formular de una manera adecuada sus alegatos dentro de la defensa, ¿verdad? Para una adecuada defensa. Tiene también la obligación de asesorar al imputado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos punibles que se le atribuyen. Tiene la obligación también de comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el momento que rinda su declaración, así como en cualquier diligencia dentro del procedimiento, a analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación a fin de contar con mayores elementos para su defensa, comunicarse directa y personalmente con el imputado, presentar argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley está señalando como un delito y que su representado fue el que cometió el ilícito, ¿verdad? Solicitar el no ejercicio de la acción penal, entre otras obligaciones. Eso lo estamos viendo de una manera así rápida. Yo como quiera les pido que los alumnos lean en su totalidad todos los artículos, pero como ya lo vimos en el video, nada más estamos complementando y lo demás ya, por favor, lo leen con la ley, ¿sí? Cuando el defensor público renuncie o abandone la defensa, al Ministerio Público o el órgano jurisdiccional le harán saber al imputado que tiene derecho a designar otra defensa. Como le decía hace un momento, puede ser defensa pública y en el caso, perdón, defensa particular, y en caso de no tener a lo mejor los medios necesarios o medios económicos para proveerlo, se le va a designar un defensor público. Bueno, ahora vamos con el Ministerio Público. Bueno, al Ministerio Público le compete conducir toda la investigación, ¿sí? También coordinar a los policías, a los servicios periciales, resolver sobre el ejercicio de la acción penal, todo esto durante la investigación, ¿sí? Así como ordenar las diligencias que él crea pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió para su participación. El Ministerio Público debe actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución y en el Código. También deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, así como sobre los hallazgos en la investigación, y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes algún elemento que pudiera resultar favorable para el acusado o para el imputado. La investigación por parte del Ministerio Público debe ser de manera objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como a los de descargo, conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. También tiene el deber, al concluir la investigación complementaria, puede solicitar el sobreseimiento del procedimiento, o bien en la audiencia de juicio puede concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que le sugiere la acusación. Cuando en ojo aquí, siempre y cuando en surjan elementos que de verdad conduzcan a esa conclusión. Sí, no nada más se puede pedir porque sí. Si el Ministerio Público pues ve que no hay suficientes elementos como para formular una acusación por un delito a lo mejor más grave, bueno, pues él mismo lo va a reconocer y va a decir, ¿sabes qué? Pues no, quiero que bajes la pena o que se desvirtúen ciertas calificativas
del delito, pues para que no sea tan grave el mismo, ¿verdad? A ver, denme un segundito, por favor. Ok, la carga de la prueba. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, ¿sí? O sea, a la víctima, la que está acusando. Y para esto, bueno, esa parte acusadora va a coadyuvar con el Ministerio Público para formular la misma. El Ministerio Público, pues es quien representa, ¿sí? A la víctima o el ofendido dentro de un procedimiento penal. Entonces, el Ministerio Público, pues siempre va a velar por los derechos que recaen sobre la víctima. Bueno, el Ministerio Público también tiene ciertas obligaciones, ¿sí? Tiene la obligación, por ejemplo, de vigilar que en toda la investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados, recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas, ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos y a su vez pues tiene que coordinar a los policías y peritos durante la misma, ordenar y supervisar la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios una vez que tenga noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento. Ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando ejerza la voluntad de atracción en los demás casos que las leyes establezcan, entre otras, ¿sí? Recuerden que lean todo. La policía, bueno, la policía, como ya lo mencionábamos hace un momento, las características de lo que es el Ministerio Público, bueno, la policía va a actuar bajo la conducción y el mando del Ministerio Público, ¿sí? Como ya ahorita se los comentaba, que el Ministerio Público va a dirigir toda la investigación y también puede ordenar a los policías, a otros elementos de fuerza pública que lo ayuden en ciertas labores de investigación. Entonces, la policía va a actuar bajo la conducción y el mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Bueno, la policía también tiene ciertas obligaciones. ¿Cuáles son algunas de ellas? Recibir las denuncias sobre los hechos que puedan ser constitutivos de algún delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de manera inmediata de las diligencias practicadas. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente también hacerle el conocimiento al Ministerio Público para que empiece su investigación. Realizar detenciones en los casos en que, en que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que éste le otorga. Aquí tengo que hacer un énfasis. En la actualidad, los policías deben de tener, bueno, deben de tener un mejor desempeño y para esto ellos tienen que estudiar una carrera. Ya no es como antes, que pues nada más ingresaban, ¿verdad? A lo mucho les pedían preparatoria y entraban a un entrenamiento y pues ya con eso, ¿verdad? Ya eran policías municipales. Por ejemplo, vamos a hablar de los policías municipales. Incluso Fuerza Civil recluta, pero sí a la larga terminan por pedirle una carrera. Esta carrera la hacen en la facultad, en la Universidad, perdón, de Ciencias de la Seguridad. Aquí les dan toda una carrera e incluso en esas materias van materias de derecho. ¿Por qué? Porque sí les tienen que enseñar muy bien cómo hacer una legal detención, ¿sí? Principalmente en este punto, sí, aquí tenemos que partir que muchos de los abogados litigantes han logrado pues la libertad de sus representados por el hecho de que hay algún vicio, aunque sea pequeñito, dentro de lo que es la detención. Si hay algo ilegal, con eso tiene el Ministerio Público para sobreseer, entonces pues ya se termina, ya no puede ejercer una acción penal. ¿Sí? Entonces,
Bueno, aquí la policía, a como vamos, pues va a estar un poquito más preparada, ¿verdad? Que como era anteriormente. Bueno, seguimos. La policía también tiene la obligación de actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de algún delito, practicar inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al Ministerio Público, recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación, entre otros. Vamos a ver los jueces y magistrados. A ver, deme un segundito, por favor. Tiro las papitas de Mami, dile que lo recoja, por favor. Es que le dije que lo recogiera y no quiere. Lo voy a subir. Ándale, por favor. Ya no bajes, Monse. Ay, discúlpeme. Seguimos con jueces y magistrados. Bueno, la competencia jurisdiccional comprende los siguientes órganos, ¿sí? El primero sería el juez de control. Él tiene la competencia para ejercer las atribuciones que el código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ¿sí? El otro está el tribunal de enjuiciamiento. Este preside la audiencia de juicio y va a dictar la sentencia, ¿sí? Y al final está el tribunal de alzada. Él va a conocer de los medios de impugnación y demás asuntos que prevé este código. Uno de los medios de impugnación sería la apelación. El tribunal de alzada, bueno, no sé si usted tenga conocimiento más o menos cómo se organiza el Poder Judicial. Vamos a hablar del Poder Judicial. El juzgado de control, si una de las partes quiere apelar una sentencia del juzgado de control, se manda al tribunal de alzada, que en este caso sería las salas penales del Tribunal Superior de Justicia. Ahí, bueno, van a resolver sobre la apelación. Ya si hay algún otro tipo de medios de impugnación, bueno, ya se ve si lo va a resolver el Tribunal de Alzada o a lo mejor los juzgados de distrito, si hay algún amparo, etcétera. Bueno, los jueces también tienen ciertos deberes, ¿sí? Algunos de ellos son resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley, respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el procedimiento, guardar reservas sobre los asuntos relacionados con su función aún después de haber cesado en el ejercicio del cargo, atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento, abstenerse de presentar al imputado o acusado como culpable si no existe una condena, o sea, si no existe una sentencia, ¿sí? Mantener el orden en las salas de audiencias y las demás que establece la ley orgánica del Poder Judicial del Estado o de la Federación y en este código. Auxiliares de las partes. ¿Quiénes pueden ser estos auxiliares? Sí, bueno, los consultores técnicos, nos dice la ley que si por las circunstancias del caso las partes que intervienen en el procedimiento consideran necesaria la asistencia de un consultor en una ciencia, arte o técnica, así lo plantearán al órgano jurisdiccional. El consultor técnico puede acompañar en las audiencias a la parte con quien colabora para apoyarla técnicamente. Estos consultores pues, pueden ser intérpretes, pueden ser que hagan alguna traducción, a lo mejor alguien que hable, el idioma de los sordomudos, etcétera. Entonces aquí se les debe de proporcionar. Bueno, dentro del procedimiento, dame un segundo. Dentro del procedimiento existen medidas de protección. Esto durante la investigación, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son estas medidas de protección. Bueno, las medidas de protección, estas las va a ordenar el Ministerio Público, ¿sí? Bajo su más estricta responsabilidad, va a ordenar fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima o del ofendido. ¿Y cuáles son algunas de ellas? La prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o el ofendido, la limitación para asistir o cerciorarse del domicilio de la víctima o del ofendido o el lugar donde se encuentre
la separación inmediata del domicilio, la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad a la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable, la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia hacia la víctima, entre otros. También existen lo que son las providencias precautorias. Bueno, para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público pueden solicitar al juez las siguientes providencias precautorias. Uno sería el embargo de bienes y el otro la inmovilización de cuentas. Esto es como para asegurar, ¿sí? Asegurar que el imputado va a cumplir con lo que se le establece en una sentencia. Denme un segundo. Bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos, Francisco. Bueno, sigue el tema de cómo se conduce el imputado al proceso. Bueno, puede ser por medio citatorio, una orden de comparecencia o una orden de aprehensión, ¿sí? Ya dependiendo del caso, es como se va a hacer comparecer al mismo, ya dependiendo el tipo de delito, ¿verdad? Si no es un delito muy grave, pues bueno, lo citan para hacer de conocimiento que pues está abriendo una investigación en su contra, etcétera. Si ya es algo mucho más delicado, puede incluso haber una orden de aprehensión. Entonces aquí, dependiendo del delito, es como lo van a ordenar citar dentro de la autoridad. Francisco, ¿hasta aquí hay alguna duda? Francisco, ¿sí me escucha? Sí, maestra. ¿Tiene alguna duda? Nomás de repente es como que se corta, pero Sí, pero... en lo que respecta a lo que dice de probidad, ¿Dónde, perdón? de ahí, probidad, ¿Dónde lo vio eso? Dígame, ¿dónde lo vio? viene en el artículo 107. Ok, a ver. En el artículo 107. Ok, a ver, déme un segundo para ver. Ay, déme un segundo porque no se me abre. Y es que sí. Sí, dice los sujetos de procedimiento que intervengan en calidad de parte deberán conducirse con probidad. Ah, ok, ya. Evitando los planteamientos dilatorios de carácter formal o cualquier abuso en el ejercicio. Ok, ya sé cuál artículo. Sí, bueno, aquí se refiere a que la persona que intervenga debe ser una persona íntegra, honrada, que tenga rectitud, moralidad, bondad, o sea, que sea una persona, pues con buena moral, ¿verdad? Para conducirse dentro del procedimiento. A ver, ya se me abrió. Sí, cualquiera de las partes. ¿Debe conducirse con probidad? Sí. O sea, con honradez, con honestidad, todo eso. ¿Tiene alguna otra duda, Francisco? O no me entendió, dígame. Otra. Uh-huh. En el video mencionaba que si el abogado no tenía desconocimiento, lo podían cambiar. ¿Eso quién es el que se va a dar cuenta? ¿El juez o cómo sería? Mire, normalmente cuando se designa un abogado dentro de un procedimiento, el mismo abogado puede solicitar ante el juez que le dé un tiempo. O sea, si hay alguna audiencia ya programada, en la audiencia se puede, o sea, bueno, es que a mí me ha tocado, ¿verdad? Cuando he sido asesora jurídica o defensa particular. ¿Sabes qué? Juez, yo te pido que por favor difieras la audiencia para el efecto de imponerme bien de los autos, ¿sí?
Entonces, bueno, se difiere la audiencia para que el abogado pueda conocer bien de todos los autos del procedimiento y pueda tener una adecuada defensa. No sé si me fui un poquito de la duda que usted tenía. O, por ejemplo, su duda va más encaminada No, de está muy que, bien, está muy bien. a de que qué pasa si un abogado no está, ¿verdad? También, o sea, si un abogado no está o renuncia al cargo, nada más así, pues ahí el juzgado es el que le debe de proporcionar otro abogado al imputado. Si no tiene un defensor particular, pues se le proporciona un público, ¿verdad? Francisco, ¿alguna otra duda que tenga? Sí, bueno, ahí también en relación al acusado, primero es indiciado, luego es imputado y luego acusado y No, después ya enjuiciado. Fue lo que le entendí yo. no, mire, cuando se detiene la persona es un imputado, ¿sí? Porque se le están imputando la comisión de ciertas acciones por la comisión de un presunto delito, ¿sí? Es un imputado. Cuando ya pasan a otra etapa, ¿sí? Que es después de la formulación de la acusación, ahí ya se le denomina acusado. Ya el término indiciado ya no se utiliza. Anteriormente sí, pero ahora ya no. O sea, conforme al nuevo sistema, pues ya no. Cuando se formula la acusación viene siendo el acusado y cuando ya se dictó la sentencia, ahora ya es sentenciado. No sé si me explico. Perdón, sí. Y, sí, no, muy bien. ¿Ok? Indiciado, ¿qué sería? Mire, indiciado era un término que se utilizaba anteriormente con el sistema tradicional, ¿sí? Eran lo que normalmente se le denominaba dentro de la investigación Ok. ante el Ministerio Público, indiciado, ¿sí? Entonces, cuando ya lo pasaban, ¿cómo se llamaba antes? Pues cuando ya remitían las constancias a un juez, no, ahí se le llamaba acusado. Y ya, así era, nada más. Y ahora pues ya hay otros tipos de que se les debe de denominar, Exacto, muy bien. ¿ok? Es que yo le conozco desde el sistema tradicional, sí, cuando empecé pues fue ya como en el 2008 más o menos, sí, y era un juzgado penal, o sea, era un juzgado tradicional. Tuve 10 años pues trabajando en varios juzgados y pues ahí fuimos aprendiendo de todo un poco. Y pues ahora con el nuevo sistema también. Digo, ya no estoy dentro del Poder Judicial, pero ahora litigo, entonces sí como quiera, conozco el procedimiento. Francisco, ¿otra cosa que me quiera comentar? Muy bien. No, le iba a decir de un caso que yo vi. Uh-huh, Esta persona la acusaron de que había rayado un carro. uh-huh. Entonces se la llevaron. La acusó, pero la persona que le rayaron el carro, ¿verdad? Entonces la llevaron, se le dijeron, oye, a usted se le están acusando de esto, de que rayó el carro.